sí, ahí va. Un viaje hacia el campeonato. Se abren las puertas del paraíso colectivo. ¡Qué hermoso espectáculo, Colombia! Antioquia, qué hermoso espectáculo. Máquina de papel picado. El rojo y el azul que se combinan en un abrazo, en un baile. Que ojalá sea de victoria esta noche en el Coloso de la 74. El humo de la victoria en el estadio Atanasio Girardot. Afirman que el equipo de fútbol refleja la vida que se tiene, la manera de ser y la forma de comportarse. Otros, que los goles generan estados de éxtasis tan placenteros como el amor, y unos más optimistas son capaces de afirmar que ganar un partido puede determinar si ese día, esa hora y esos minutos tuvieron sentido. El Deportivo Independiente Medellín hace parte de esa descripción. Es catalogado por sus hinchas como el fenómeno cultural menos entendido y más amado del país. Una asociación de ídolos, historias, símbolos, emblemas y un sinfín de acontecimientos capaces de arrastrar consigo millones de enamorados. Hace poco llegó al centenario. Quienes lo fundaron ese 14 de noviembre de 1913 poco imaginaron la dimensión de dos colores que buscaban la unión de un país de eterna guerra política. Nos sumergimos en la historia del equipo del pueblo, el decano, el rey de corazones, el poderoso de la montaña, el rojo, el milancito, la danza del sol o simplemente el medallo, para entender cómo se celebran 100 años y qué hace a esta colección de idilios, derrotas, maldiciones, fracasos, alegrías y un amor tan puro como por momentos fantástico, una constante representación de la lealtad hacia los colores. Aquí el hincha de Medellín no se enamora de títulos, se enamora de un sentimiento. Así es ser hincha del Medellín y lo disfruté, esos 5 minuticos los disfruté como si fuera una vida entera. Se siente uno en el equipo más grande de Colombia. Cómo se volcó toda la gente del Poderoso a las calles, al estadio. La primera palabra mía no fue mamá sino medallo. 100 años eso no los cumple cualquiera. El centenario todavía no se ha acabado. Esperemos que este equipo este semestre lo armen bien. Centenario está vivo. El Medellín es parte del acumulado deportivo y cultural que tiene para mostrar esta ciudad. Llegar a 100 años es un trabajo con tintes de odisea, más para un club que solamente tuvo como patrimonio en su historia a su numerosa hinchada, la misma que lo acompañó incondicionalmente pese a tantos malos resultados. Ser hincha de Medellín no es fácil. Dirían por ahí que es una enfermedad que duele. ¿Por qué? Porque no es fácil ser uno hincha de un equipo, por ejemplo en los últimos torneos de los últimos 8 no clasificar en 7. Entonces es complejo, pero digamos que el hincha de Medellín es un hincha de sentimiento, de corazón. El hincha de Medellín no se ha acabado. El hincha de Medellín, yo veo que el hincha de Medellín tiene la camiseta de Medellín por debajo, va al estadio y tiene una de estas y cuando hace el primer gol se desabotona el primero y hace el segundo y se desabotona el segundo y si gana de quita y deja la del Medellín. ¿Por qué alguien se hace hincha de un equipo? ¿Para festejar triunfos o para identificarse con una causa? Esa pregunta de Andrés Burgo, periodista argentino, inclina su balanza a la segunda opción cuando se toca el tema del Medellín, el que arrastró gente sin compasión 45 años sin obtener triunfos, el que llenó tanto a un hombre que lo convenció de ser su tocayo y el que después de un siglo sigue prometiendo tener cuerda para rato. Yo amo tanto al Deportivo Independiente Medellín como cuando uno está enamorado de una mujer. A mí todo el mundo me llamaba y me gritaba, medallo, medallo. Y el nombre mío era Julián Gustavo Giraldo, ¿cierto? Y yo cierto día pensando, analizando, reflexionando, me di cuenta que me faltaba llamarme o cambiarme el nombre que tenía, porque donde iba era medallo, medallo, medallo. Llamarme Deportivo Independiente Medellín. Algunos dicen que los directivos no celebraron el centenario como debían, que los enamorados fueron otra vez quienes sacaron la cara, que el amor nunca estuvo sujeto a triunfos porque sabían que estaban destinados a respetar el color de la sangre.
no fue un fracaso, porque es que no estábamos, el centenario no es quedemos campeones, el centenario es vamos a celebrar 100 años, y la celebración de los 100 años fue gigante. Todos los eventos que hubo, todos los libros, canciones, reuniones de hinchas, las tertulias poderosas que organizamos desde nuestro grupo, eso es un éxito total. Estábamos ahí para celebrar, para conmemorar 100 años y lo hicimos con altura y eso va a quedar en la historia. El respeto, la honestidad y la lealtad son valores que la hinchada, los periodistas partidarios y los directivos que sí lo quieren tuvieron presente. ¿Qué hace a un amor durar más de 10 décadas? El equipo del pueblo lo hace poner a uno rosudo. ¿Por qué? Porque es el único equipo en Colombia que tiene esa distinción y tiene el reconocimiento de que este es un equipo de la hinchada. ¿Por qué? Porque el pueblo es la hinchada. Entonces lo hace sentir a uno comprometido no solo con los accionistas, que son los dueños de la compañía, sino con el pueblo, porque como lo distinguen el equipo del pueblo, nosotros somos del pueblo. El Deportivo Independiente Medellín se fundó a solo 3 años de la llegada del fútbol a la ciudad, el 14 de noviembre de 1913 y bajo el nombre de Medellín Fútbol Club. Le dieron vida 17 empresarios y 3 militares convencidos y comandados por Alberto Uribe Piedrahíta. Los primeros hinchas que tuvo el Medellín eran hinchas de la élite, pues gente de la clase alta de la ciudad, porque el Medellín nació en un club social, el Medellín nació en medio de los apellidos más elegantes pues de acá de la ciudad, los Restrepo, los Uribe, los Greifestein, y luego pues entonces los primeros seguidores que tuvo el equipo pues era gente que correspondía como con esa mirada o con esa idea que había del fútbol acá en la ciudad. Perdió su primer partido 11-0 ante Sporting, el otro equipo de la capital antioqueña, el 14 de abril de 1914, cuando se pensó en no registrar al otro día al equipo. Con uniforme a rayas verticales negras y blancas, dio vuelta a la página para convertirse en el club más laureado del amateurismo, ganando 7 campeonatos nacionales, 1918, 1920, 1922, 1930 y de 1936 a 1938, 8 campeonatos departamentales, de 1937 a 1939, de 1941 a 1945, además de la Copa Jiménez Jaramillo en 1923, donada por el entonces gobernador Ricardo Jiménez Jaramillo. A la resurrección del 28, por la crisis, le debe su existencia a José María el Cura Burgos, quien se echó la institución al hombro y la llevó a lo más alto. Luego a partir de los años 20, finales de los años 20, cuando llega al equipo el Cura Burgos y lo saca de esos clubes y se los lleva a los potreros de la ciudad, pues lógicamente que el equipo empieza a tomar como los ribetes o a ser lo que actualmente se conoce pues, que es el equipo del pueblo. Cuando los hinchas más viejos evocan su memoria a los primeros años del profesionalismo, recuerdan a la Danza del Sol encabezada por Agapito Perales, esa que dejó su huella para siempre. Le estará agradecido al mejor jugador de la historia, según los que saben, José Manuel El Charro Moreno, campeón en 1955 y 1957, la última también haciendo las veces de entrenador. Pues el Charro Moreno es el jugador más grande que ha pasado por el Medellín. El Charro llega pues pues digamos que ya no estaba en su furor, pero de todas maneras pues para lo que se veía en el fútbol colombiano pues era una figura, pues él era distinto. Quienes lo vieron jugar dicen que él pudo ser mejor que Pelé, mejor que Maradona. Nosotros no tuvimos esa fortuna de verlo, pero lo interesante del Charro Moreno, más que lo futbolístico, es que a partir del recuerdo de él se ha construido mucho la hinchada de hoy en día. En el libro mío, por ejemplo, uno habla con muchos sardinos que dicen: yo soy hincha del Medellín y recuerdo cuando mi abuelo me hablaba del Charro Moreno, y ese niño habla del Charro Moreno como si lo conociera. Moreno, uno de los jugadores que estaba muy pequeñito, de los mejores jugadores que en el mundo, que han jugado bien al fútbol, donde hacen una gambeta, donde hacen una chalaca, que nosotros lo llamamos primero perreadores, ¿cierto?
La magia del loco Corbata se vistió también de rojo, evocando tardes en las que el Atanasio se llenaba por completo. Primer plano de este señor, por favor, que es Omar Orestes Corbata, que se va de viaje ¿para dónde? Bueno, me voy a Colombia. ¿Para qué? Y a jugar allá en el Deportivo Independiente Medellín de vuelta. ¿Qué edad tiene usted ahora? Bueno, yo tengo 30 años recién. ¿Dónde estuvo los últimos años? Bueno, yo estuve el año pasado estuve en Colombia y me vine. Que quería jugar acá en Argentina, pero parece que acá no, dice a los 30 años que uno es viejo. Corbata fue el mejor cobrador de tiros libres que se ha visto en la historia del fútbol colombiano. Era un argentino y hacían una barrera y le decía al portero por dónde le iba a meter el gol y le sacaba el balón por los lados de Chamble y los metía. Eso es impresionante, los cobros que hacía Corbata. Con 92 tantos catapultó a José Vicente Greco al puesto 1 de sus máximos anotadores. José Vicente Greco, no lo vi, pero pues el goleador histórico del Medellín. Vicente Greco fue alguien que le aportó mucho futbolísticamente al equipo, ese lo trajo el Charro Moreno. Tardó 45 noviembres en volver a dar una vuelta olímpica, pese a ya darla 5 minutos en 1993. Recuerdo que en esa época, eso fue en Navidad, y yo en Navidad trabajaba en el restaurante de la familia y tenía que trabajar ese domingo, y entonces no me dejaron ir al estadio porque tenía que trabajar. Entonces lloré mucho pues porque no me dejaban ir, tenía 13, 14 años y me lo vi por televisión y alcancé a llorar de felicidad y después alcancé a llorar de tristeza. Con mucha alegría y mucho dolor. Estaba en el estadio. Yo creo que todos nosotros, los hinchas de Medellín, cuando Carlos Castro hizo el gol, pues hasta los de sí, digamos que todos estábamos pendientes de un gol aquí, quién ganaba y quién era campeón. Estaba muy pelado. Yo salí para la casa llorando y no se celebraba nada. Eso no se celebró nada. Para mí hay algo que indebido, donde uno de los dos equipos se prestó para negociar ese campeonato que nos sacaran a nosotros y quedáramos eliminados. Pese a tener equipos de lujo y jugadores maravillosos en sus filas, no fue hasta el nuevo milenio, cuando de la mano de Víctor Luna y con la actuación estelar de David Montoya, Mauricio Molina, Roberto Carlos Cortés, Amaranto Perea, David González y otros próceres, que cortó con 45 años sin dar la vuelta olímpica, identificándose como el más celebrado del siglo de existencia. Eso está marcado en la retina de mucha gente, pero más para nosotros, los que convivimos el día a día, las experiencias que se tuvieron, los previos a los partidos, todas esas cosas que la verdad cualquier jugador quería haber sentido, y más en esta institución, nosotros lo vivimos. No teníamos un campeonato como para mostrar, llevábamos mucho tiempo pues en ayuno y ese equipo nos devolvió como la autoestima, nos puso como en el sitial que se merece. Entonces yo pienso que ese es para mí es el momento más interesante de los últimos 10 o 15 años del equipo. Nos rompió ese esquema de felicidad, porque llevamos con 45 años esperando ese título. Digamos que el título del 2002 fue un título que nos arrancó el alma, porque dijimos sí somos capaces. Cortó con lo que muchos creyeron como maldición y los que otros analizaron como un azar negro del destino. La Copa Libertadores del 2003 también fue escrita con letras de oro. Triunfos ante Boca Juniors, Cerro Porteño y Gremio de Porto Alegre sellaron un tercer puesto más que digno. Fue el equipo más grande que yo he visto en la historia del Deportivo Independiente de Medellín, porque yo conocí jugadores argentinos y jugadores uruguayos, paraguayos, pero a mí el jugador que más me gusta es el jugador colombiano, cuando es uno tener un Mao Molina, un Perea. No, eso sí fue una belleza. Yo creo que no había nada más lindo en esta ciudad que uno saber jugar un partido del Medellín, esos partidos jugándole tú a tú al Boca Juniors, jugándole al Gremio, jugándole a los grandes de Sudamérica. La alegría del 27 de junio al vencer al rival de toda la vida, dejando ese día resaltado en el calendario, y el título del 2009 comandado de principio a fin y con el mandato de Leonel Álvarez y con los goles de Jackson Martínez, permitieron al poderoso llegar al centenario con 5 campeonatos profesionales, una Copa Colombia en 1981 y 7 subcampeonatos. El de 2004 fue un título que se disfrutó mucho por la hinchada, por ser contra el rival de patio, pero que no fue tan celebrado por muchas restricciones que hubo en la ciudad para la celebración. Solitas colocaron borrados. Y el del 2009 tiene algo muy especial, y es que me tocó vivirlo dentro de la institución. O sea, el viajar por Medellín, por todo el país, el narrar en todos los estadios del país,
en estar cerca de los jugadores, el vivirlo en familia. Disfruté pues viendo las atajadas de Bobadilla. Yo soy arquero aficionado, entonces me encantaba Bobadilla, los goles de Jackson, que para mí es el mejor goleador que he visto pasar por Medellín, y la putería que le metía a Leonel a ese equipo, eso fue brillante. Ojalá lo repitamos algún día. Dale, matador, yo estoy acá por vos, mi vida entera te la doy, Medellín, un sentimiento que no se puede explicar. Después de muerto quiero verte jugar. El año del centenario estuvo plagado de celebraciones. Quienes apostaron a que un cumpleaños es solamente una torta y unas velas, perdieron sus fichas al ver cómo todo un pueblo se abocó a quedar en la historia. Los hinchas, como siempre, fueron los primeros en enaltecer los 100 años. La Resistencia Norte y el grupo Es Muy Bonito y Muy Hermoso Ser un Buen Hincha del Poderoso se dieron a la tarea de lograr manifestaciones rojas y azules. Nosotros por nuestro lado, con el grupo Es Muy Bonito y Muy Hermoso, hicimos unas tertulias, tratamos de meter en lo que fue el centenario, hicimos algo como hinchas. Mediante las tertulias poderosas, donde se invitaba gente relacionada al Poderoso, la creación de canciones, libros, videos, multitudinarias marchas y el reencuentro con los ídolos, se dio paso al festejo. Plasmaciones de letras como Mi Medallo, una pasión cosida al alma, de Guillermo Zuluaga, canciones como el Canto Centenario, reuniones y la conformación de la Marcha Centenaria adornaron el carnaval. Pensé inicialmente en 30 crónicas que mostraran lo que era ser hincha del equipo, y ya luego finalmente de esas 30 crónicas pues se pulieron, se editaron 22, o sea, hubo 8 que se quedaron por fuera, y el resultado pues fue este libro que cuenta lo que es el Independiente Medellín. O sea, yo lo llamo como la historia no oficial del equipo, ¿cierto? La noche previa al 14 de noviembre, gran parte del departamento vio esfumadas sus ganas de dormir, gracias a la alborada centenaria, solo comparada con la que abre al mes de diciembre. Con la llegada del sol y los últimos arribos de las viejas glorias para jugar en la noche que armó la institución, se dio bienvenida al nuevo siglo que arrancaba el Medallo. Miles de almas en las calles recorriendo Medellín en la marcha centenaria para desembocar en el Atanasio abarrotado con 45.000 almas y todos los históricos vivos del Independiente Medellín. Ninguno quedó conforme con el rendimiento del equipo profesional en 2013, pero sí quedaron satisfechos con la demostración más grande de fidelidad en la historia del fútbol colombiano. La celebración, lo que se hizo esa noche en el estadio fue muy bonito. Pienso que le faltó a los directivos meterle más eventos. Me impresionó, creo que nunca había vivido algo de esta magnitud. No, para mí fue algo muy bonito porque bueno, lo disfrutaba al máximo como jugador y como alguien que siempre anheló estar en este gran equipo, y lo disfruté al máximo. He sido feliz durante cada momento que he estado acá. A lo largo de estos 100 años de historia, se concluye que el patrimonio más valioso del Medellín es su hinchada. El rojo es sin duda un sentimiento masoquista que resiste al paso de los años. Promete seguir estando allí. El hincha del Rey de Corazones se inclinó por el sufrimiento y sigue conservando el mismo sentimiento y dignidad, esa que un siglo después, añeja pero sabrosa, tiene intacta. Hay una distinción en el hincha del Medellín, y es que el hincha del Medellín quiere como con el corazón, es un amor distinto, se nota muy distinta la pasión del hincha del Medellín al hincha de los otros equipos.